Muy buenas tardes, muy distinguidos amigos y socios de la Sociedad Académica Bolivariana de Colombia. Hoy tenemos la grata presencia de un hombre muy importante y sobre todo de un excelente investigador, en cumplimiento de nuestra función de definir el pensamiento ejemplar y desempeño de nuestro libertador. Hoy llegamos nada menos que al 70º encuentro virtual, número 70. Esto es un número bastante importante. Y el tema será Bolívar, un guerrero neoclásico, que presentará el doctor Gonzalo Zúñiga Ángel. Este es un distinguidísimo profesional e historiador cartagenero que es arquitecto, graduado de la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla. Tiene cursos de actualización en urbanismo, viajes de estudio a diferentes ciudades de Europa, Norte y Suramérica, investigaciones sobre los temas históricos y del patrimonio cultural. Además, cursos de museografía y gestión de museos del Museo de América, talleres, cursos y seminarios sobre elaboración de guiones y dirección y producción de cine y televisión. Su trayectoria es verdaderamente apasionante. Tiene una participación en documentos audiovisuales y museográficos más de 40. Y en investigaciones y publicaciones y ensayos históricos tiene un gigante olvidado. La larga cabellera de lágrimas, historia del río Magdalena, el canal de Panamá y la presencia norteamericana en el Caribe, el dominio marítimo e inglés del Caribe, la flota patriótica, la armada de galeones en tierra firme, el comercio ilegal de las colonias españolas y la guerra del costo. Las goletas de la América Libre, los grandes líneas de vapores, pioneros de la región Caribe, tras la huella del vicealmirante Berrón, el Ministerio del Galeón, José Prudencio Padilla, un héroe del Mar Caribe, las galeras del Rey, el polémico Colegio de los Jesuitas en Cartagena de Indias, piratas franceses, ingleses y holandeses, los dominicos en Cartagena de Indias, la Catedral de Cartagena, su historia, la carrera de las Indias en gráficas, los Caribes míticos, guerreros y anfibios, Colombia en la Guerra de Corea, Cartagena en el Mar Caribe, recuento histórico del Cabildo de Santa Fe de Barajas, de San Felipe de Barajas, Gabriel García Márquez y Cartagena de Indias, la Cartagena Mágica, recinto fortificado de Cartagena de Indias, San Fernando de Boca Chica, fortaleza invencible, análisis histórico de la Armada Nacional, la República Marinera del Caribe, Carpintería de Rivera, preguntas sobre el galeón San José, mulas de acero, ferrocarriles en Colombia, saltamontes alemanes e inicios de la aviación en Colombia. El país fue un río, navegación al vapor por el río Magdalena, historia abierta del Capitolio Nacional. Es decir, es una lista de trabajos verdaderamente extraordinaria y sobre todo que cubre fantásticamente
una etapa muy amplia en nuestra historia y por eso es uno de los historiadores mejor calificados que hay en el país. Nos complace muchísimo que esté con nosotros y lo felicitamos por su magnífica trayectoria, presencia en la sociedad bolivariana, que lo acepta con todo gusto, y lo felicitamos por su magnífica pieza Bolívar, un guerrero neoclásico, presentado por el ilustre doctor Gonzalo Zúñiga Ángel, a quien le doy gustoso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Miguel. Me siento muy honrado realmente de estar entre ustedes. Es un reto porque ustedes tienen años y años trabajando sobre Bolívar, ¿no? O sea, quién sabe qué tendré yo para decir, ¿no? Esta parte de guerrero neoclásico es algo que yo siempre he tenido como presente, ¿no? Porque pues hay muchas facetas de Bolívar, ¿no? Está el Bolívar, eh, el hombre, el ser humano, que se ha investigado muchísimo, ¿no? Pues sus amores, su temperamento, análisis psicológicos han hecho muy interesantes, ¿no? El Bolívar estadista, ¿no? Que prácticamente él entregó su vida a crear naciones, a construir, ¿no? Que es el símbolo, ¿no? Y está el mito también, ¿no? Que ya se dimensiona, digamos, en otros ámbitos. Ya no es el ser humano, ni siquiera el estadista, sino el símbolo de una institucionalidad, ¿no? Unido a la bandera, unido al escudo del país, ¿no? Entonces, son facetas diferentes de su vida. Pero hay una faceta que yo nunca he visto estudiada o reflejada, y es esta faceta de ser un hombre de su tiempo, ¿no? Y que ese tiempo es el neoclásico. Es una época muy interesante. Si uno se pone a buscar en los libros de las presentaciones que hay pues, sobre el tema, generalmente se va a lo artístico, ¿no? Dicen que es un movimiento artístico que busca las raíces en la antigua Grecia, en la Roma antigua, ¿no? O últimamente uno lo busca en internet y le sale neoclásico, es una teoría económica, ¿no? Es una cuestión ya de manejo macroeconómico y pues si eso confunde a veces los términos. Pero el neoclásico es una manera de pensar. O sea, empieza con un descubrimiento de Pompeya y Herculano por unos científicos españoles. Se difunde en Francia. La Revolución Francesa lo toma como emblema, ¿no? La razón sobre los sentimientos, ¿no? Las cosas tienen que estar, perdón, motivadas, son concienzudas, pensadas, ¿no? Racionalizadas. Entonces está ligado a la ilustración. Es es la creación de un nuevo mundo donde todos los seres humanos pues tienen el derecho a la educación y al conocimiento. Es una gran revolución. Pero también al regresar a lo clásico, se regresa al pensamiento clásico también, ¿no? Y a la visión que se puede tener en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, de lo que era esa época. Y en eso está el héroe clásico, el héroe que lucha contra su destino y que se impone, es consciente de su tragedia, ¿no? La tragedia clásica, y él dedica su vida a superar todas las barreras que se le van enfrentando. Entonces, para mí, Bolívar es un guerrero neoclásico
en el sentido de que está en el fundamento de ese pensamiento del clasicismo, ¿no? Él prácticamente prescinde de su riqueza, de sus privilegios de familia, para dedicarse a una causa, y va como empujado por esa causa, ¿no? Entonces vamos a ver una serie de imágenes que voy a poner compartir pantalla. Un guerrero neoclásico. Esta es la urna que contiene los restos de Bolívar. Es el final, lo que tenemos hoy en día físicamente. Sus espadas. Es un guerrero, o sea, por encima de las consideraciones, a mi manera de ver, de estadista, o las cuestiones humanas, ¿no? Que su temperamento, que sus amores, que su escritura, que sus cartas. Esencialmente yo pienso que es un guerrero, ¿no? Toda esa simbología está ligada a la guerra, a las armas, ¿no? Estas fueron unas armas que pertenecieron casualmente a un antepasado mío, que fue el señor Henry Grice, ¿no? Que fue amigo de Bolívar, y estas se las habían regalado. Bueno, es una historia larga de las pistolas de Bolívar. Neoclásico, esta imagen en mármol, llevándolo a un prócer, hombre romano, a un cónsul romano, ¿no? Es de la época, sus charreteras, tapona su uniforme. Su presentación siempre, salvo pocas excepciones, está en uniforme, ¿no? Militar. Esta es la estatua de Bolívar en Cartagena. Y el neoclásico, o sea, esta es la Revolución Francesa simbolizada en un arco triunfal romano. El arco triunfal es un arco que hacían los romanos cuando regresaban de una gran empresa militar, ¿no? El arco de Tito, etcétera, y que el neoclásico convirtió en un símbolo también para festejar triunfos militares, ¿no? Este es de la Revolución Francesa, el famoso Arco de Triunfo, pero los hay en casi todas las ciudades europeas festejando grandes victorias, ¿no? Yo me acuerdo en Milán, cuando vivía allá, está un Arco de Triunfo también, en el Parque Sempione. Este es un cuadro que para mí es fundamental para entender el proceso neoclásico desde la manera que lo queremos analizar. Y se llama El triunfo de la historia sobre el tiempo. Lo hizo Anton Raphael Mengs, un pintor alemán que vivió en Roma. Vivió en 1772, en el inicio prácticamente de la época neoclásica. Y lo que quiere decir es que si se documenta la historia, si se documenta el tiempo, se escribe, el tiempo va a permanecer. O sea, la historia vence al tiempo, al olvido, ¿no? Las cosas quedan escritas, ¿no? Entonces, el pensador neoclásico tiene muy consciente de que es parte de la historia y está muy preocupado de la forma en que será recordado, de que sus actos serán recordados. Está muy consciente de que hay alguien viéndolo en cada paso de su vida, y quien lo está viendo es la posteridad. Eso me parece a mí que es una parte fundamental del pensamiento neoclásico. El heroísmo. Este es su famoso cuadro de las mujeres lloran porque los hombres se van a la guerra, ¿no? Hay un juramento, ¿no? Esta es la Marsellesa, una escultura que es parte del Arco de Triunfo, y pues muestra al héroe, ¿no? Exalta el heroísmo de los guerreros, ¿no? Esto no había ocurrido por muchísimo tiempo, no está en el arte medieval, no está en el arte barroco. El arte barroco es básicamente religioso,
y el arte medieval, pues muy de la cotidianidad, etcétera, pero la exaltación del héroe como pieza pública, como pensamiento colectivo, se consolida en el neoclásico. Y este es uno de esos ejemplos. Recordando las viejas batallas, esto es un cuadro moderno, neoclásico, pero recordando las batallas de Roma, pero observen que en el fondo el castillo es completamente moderno, o sea, es el pasado y el presente unificado, ¿no? Napoleón es un personaje que de alguna manera se ha ligado a Bolívar. Hay quienes de alguna manera un tanto crítica dicen que Bolívar fue un imitador de Napoleón y no es cierto. Para mí no lo es, ¿no? Simplemente que son dos personajes del mismo tiempo y del mismo patrón, digamos, de pensamiento, ¿no? Pero obviamente con muchas facetas muy diferentes, ¿no? Mientras este cuadro de David, pintor oficial de la corte de Napoleón Bonaparte, Bolívar en realidad jamás estuvo sentado frente a un pintor. O sea, él le hicieron los cuadros que le hicieron, salvo contadas excepciones, fueron hechos por pequeños esquemas hechos con rapidez, ¿no? Porque no era el hombre que se hacía retratar, ¿no? Y mucho menos en poses como las de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y tampoco tenía ambiciones en la medida de crear unas dinastías, etcétera, sobre las que tenía Bonaparte. Podían tener otros paralelos en cuanto a la manera de pensar por ser hombres neoclásicos ambos, ¿no? Napoleón estaba muy consciente cuando le hicieron este cuadro que hoy nosotros lo íbamos a estar viendo, ¿no? Y él está inmortalizado como él quería que lo viéramos, ¿no? Tiene una conciencia de tiempo, ¿no? Y de ser el gran caudillo, el gran jefe militar. Caballo, pues, famoso cuadro, ¿no? Es muy poco probable que Napoleón hubiera estado en un caballo en esa situación, con la mano así ni nada, pero y en medio propio de la batalla del fragor, porque estaba protegido, los jefes no podían estar expuestos, pero la forma en que está presentado es el de héroe, ¿no? Guerrero. No hablemos de este, que es el máximo, digamos, del concepto de Bonaparte, ¿no? Ego, de la gloria, ¿no? Y la coronación de Napoleón, o sea, el reconocimiento papal de Napoleón, que fue un acontecimiento en el que Simón Bolívar estuvo presente, ¿no? Hay quien dice que no, yo considero que sí, porque si él era, este fue el acontecimiento del momento en Francia, en París de la época, con una multitud de asistencia y Bolívar siendo una persona que tenía un alto nivel social en la ciudad y estaba perfectamente muy bien relacionado, ¿no? Es muy poco probable que no haya asistido a un evento como ese, ¿no? Estando allá, ¿no? Entonces, yo lo tengo de fondo porque para mí es la máxima representación del neoclasicismo, ¿no? El pensamiento neoclásico, pues con sus facetas, que si Napoleón cogió la corona y se la puso él mismo y después se la puso a Josefina, pero esa es la simbología que él necesitaba hacer para obtener un reconocimiento entre los reyes europeos, porque el concepto del rey es el de una familia ungida por Dios, ¿no? Con un derecho divino, ¿no? Entonces, para poder él entrar en ese mundo, tenía que santificarse, ¿no? Como rey, ¿no? Pero en realidad él la corona, por eso se la pone, la transita a su esposa, porque él en realidad tiene los laureles, ¿no? Los laureles son clásicos, ¿no? Son de los emperadores romanos, ¿no? Es el símbolo de Roma, ¿no? Entonces, este momento de unión entre y el cuadro además es importante
cuadro fue encargado especialmente, es como quien busca el fotógrafo, ¿no? Para que le haga la foto. Y ese cuadro, además los cuadros tenían mucho más valor que una fotografía de las que se hacen por cientos, por miles, ¿no? Sino que era el cuadro, ¿no? Y además es enorme, ¿no? De ser recordado, ¿no? Vamos a Bolívar. Este es el cuadro de la muerte de Bolívar, el final de sus días, ¿no? Después de, según mis cálculos, 18 años, ¿no? De estar en guerra. 18 años en guerra, ¿no? Acabado, destruido por su propio destino. O sea, muere, habría podido vivir, si hubiera tenido otro estilo de vida, habría vivido 20 años más, ¿no? Pero su estilo de vida lo llevó a la muerte antes de tiempo y es el final de su destino, ¿no? El destino heroico, trágico, con el que él combatió durante 18 años, ¿no? Desde su llegada a Cartagena en 1812, digamos, cuando se integra a las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Este es el cuadro ya del héroe muerto, que ya pasa de ser el ser humano a convertirse en símbolo, ¿no? O sea, ya trasciende su esencia humana, su esencia incluso estadista y de todo, para convertirse en un símbolo de una institución, ¿no? Que es una nueva república. Este es el cuadro que, según se dice, y lo dice el mismo Bolívar, es el que mejor lo retrata. Estoy seguro de que no es el más fidedigno en detalle como una obra fotográfica, pero es seguramente, porque él mismo lo dice, el que muestra más el carácter verdadero de Bolívar. O sea, la forma de la mirada, ¿no? Eso, por lo que cuentan otros generales ingleses, por ejemplo, muy buenos describiendo, pero a su manera, que era una persona hiperactiva, que era una persona como con una chispa que siempre estaba, que no podía quedarse sin hacer nada, ¿no? Quedaba, bajaba y subía de la hamaca. Entonces, es muy posible que esta mirada, esta forma, al bigote también que describe el inglés, ¿no? En su momento. Este cuadro fue hecho en Lima. Es un pintor muy, muy importante, que se llama, peruano, que se llama José Gil de Castro. Es un mulato, hijo de una esclava, que hizo retratos de todos los libertadores, de San Martín, de Bernardo Higgins y de muchos otros personajes. Tiene un museo muy importante en Lima con todas sus obras, muchas de sus obras. Y es un pintor muy, 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 muy famoso, ¿no? Él muere en 1837. Entonces, si uno quiere ver cara a cara a Bolívar, a mí me gusta ver este cuadro que tenemos acá, ¿no? El de José Gil de Castro, ¿no? Por la mirada, por la expresión, ¿no? Porque era una persona como que estaba siempre como alerta, ¿no? A la situación. Un detalle más cercano de del mismo retrato. Esta es otra versión que fue antes de una restauración que le hicieron a la obra. Esta es la casa de Simón Bolívar en Caracas. Para ustedes es como algo de cada día, ¿no? Lo conocen muy bien, ¿no? Pero es donde empieza, desde mi punto de vista, a luchar Bolívar con su destino trágico, ¿no? Y es que queda huérfano muy joven, pierde a sus padres, ¿no? Pierde a su abuelo, que era también una protección, ¿no? Y empieza como si el destino jugara con su vida, ¿no? Como si él fuera llevado a las situaciones, ¿no? En esta casa, ¿no? De Caracas. Y ese es el matrimonio, que es otra parte importante de la tragedia, ¿no?
de Bolívar, ¿no? Porque con, con María Teresa Rodríguez del Toro, él posiblemente podía haber encontrado una vida, si no hubiera muerto su esposa tan rápidamente, seguramente no estaríamos hablando de Bolívar hoy, es muy posible, ¿no? Habría sido un hacendado, tal vez todo habría ido sin muchos sobresaltos, ¿no? Quizás pues el proceso independentista llegó, pero él no habría sido de pronto el protagonista, de pronto se habría regresado a España con su esposa, no lo sabemos, ¿no? Pero el destino hizo que ese matrimonio perfecto, esa vida perfecta que él esperaba tener, se acabara apenas 8 meses después de haberse casado, ¿no? Y en ese momento él, pues dicen sus biógrafos, él se revela, ¿no? Hace un juramento, ¿no? Hay una descripción que él mismo hace, dice, deplorable y triste suerte en la que me hallo condenado. Es decir, él es la suerte, es una palabra clave ahí, la suerte es lo empuja, ¿no? a una situación, ¿no? Entonces, jura no volver a casarse. Ese juramento de casarse es sencillamente, para mi punto de vista, no vivir una vida normal, ¿no? No quedarse en su casa con sus hijos, ¿no? No volver lo hubiera podido intentar y si no hubiera tenido ningún problema de volver a conseguir otra mujer y casarse normalmente. Pero en ese momento él se revela contra su destino, como los héroes trágicos clásicos, ¿no? Correcto. Entonces, este me parece que es un punto de giro fundamental de la historia de Bolívar, en el que él se convierte, o sea, decide luchar, ¿no? Luchar, ¿no? Este es el retrato de Bolívar. A mí me gusta mucho por la calidad de la obra de arte, ¿no? Y también, aunque no fue hecho con Bolívar posando, ¿no? Pero su caballo blanco, uniforme sobrio, no ese afrancesado lleno de cosas doradas. Yo creo que normalmente Bolívar debió haber usado este tipo de uniforme en todas sus batallas y en todas sus correrías, ¿no? Y no ese uniforme con el pechera roja con el que normalmente se presenta, ¿no? Eso es obra de los artistas, ¿no? Y de pronto como ustedes son muchos militares, ese es un traje que se usa una vez o dos en la vida, ¿no? Para el matrimonio y para la posesión del presidente, ¿no? Yo pienso mucho en la vida de Bolívar como guerrero, en esos 18 años de guerra, ¿no? Y si bien se dice que vivió en la casa de la Magdalena en Lima, ¿no? Que la quinta de Bolívar en Bogotá, pero si nos ponemos a medir en tiempo, esos fueron espacios cortos de tiempo. La mayor parte de su vida la pasó en un pueblo o en una tienda de campaña, ¿no? Con sus tropas, es decir, y montado en su caballo, ¿no? Hoy en día, si alguien dice que se monta en un caballo y le preguntan para dónde vas, y dice para Lima, está loco, ¿no? O es para el National Geographic, ¿no? Es un récord Guinness, ¿no? Bolívar se la pasaba yendo de aquí a allá todo el tiempo, ¿no? En esa vida de andariego, ¿no? Y con sus tropas, ¿no? Las batallas son, si nos ponemos a ver, están espaciadas 4 meses, 5 meses uno del otro, un año. Ese es el gran momento, la batalla. Pero ¿qué pasa entre una batalla y otra? Son días y días, ¿no? De una vida absolutamente no cómoda, no una vida dura, ¿no? Que terminó finalmente con acabarlo, con su muerte prematura, ¿no? Porque uno no puede vivir toda la vida
en esa situación. Este es más cerca del retrato. La fisonomía de Bolívar siempre se coloca, y muchos cuadros de la época en general, por ejemplo, si ustedes ven el pelo de la persona, está hecho a la manera de los romanos, porque era el uso de la época. No estoy seguro de que la gente se peinara al estilo romano, ¿no? Posible que sí, ¿no? Porque también todo era neoclásico, el uniforme, la sobriedad. Pensemos la diferencia con el pensamiento anterior, que era el barroco. Las pelucas, ¿no? Si Bolívar hubiera sido barroco, se había puesto una peluca, ¿no? Como están Blas de Lezo y los virreyes en el Museo Histórico Colonial en Bogotá. Pero el pensamiento neoclásico eliminó todas esas pompas, ¿no? Toda esa decoración recargada, ¿no? Palacio de Versalles, ¿no? Y se fueron a una cuestión más sobria y a un pensamiento racional y a un pensamiento centralizado en unos objetivos, ¿no? De vida. Pues este es el retrato clásico de Bolívar. Yo voy a mostrar retratos de Bolívar para verlo. Esta es el retrato pues, que conocemos en los libros de historia, el tradicional, ¿no? Bueno, las cartas, la parte, digamos, de escritura, de pensamiento de Bolívar. O sea, si nos ponemos si lo traemos a valor presente, digamos, sería un personaje que estaba totalmente todo el día hablando por celular. Pero el celular de la época eran las cartas. No se ha estudiado cómo funcionaba el sistema de correos del Ejército Libertador y de la época, porque heredado de España. Está estudiado ya que el correo español era una de las maravillas del Imperio Español y fue heredado por nosotros, ¿no? Bolívar escribía cartas a uno, cartas al otro, o sea, se la pasaba escribiendo y era comunicándose. Entonces, esa parte, y si uno se pone a leer las cartas, siempre hay una idea de cómo como la visión histórica de su vida. O sea, él sabía que iba a ser recordado, quería que lo recordaran de una manera. Cada carta que escribía quedaba en manos de alguien. Es un documento para hablar de su vida, para hablar de su pensamiento, ¿no? Muchos hombres hicieron muchas cosas, pero no las convirtieron en textos, en su gran mayoría, o las plasmaron en textos para que pudieran ser recordadas. Esto equivale un poco a los faraones que pintaban en las paredes sus cosas, ¿no? O sea, era una manera de perpetuar sus actos, sus acontecimientos de su vida, sus problemas, sus amores, todo escrito. Por eso hay tanto, conocemos tanto de Bolívar, muchísimo por sus cartas, por la información. Esta es la carta de Jamaica, el original. Esta es generalmente tengo entendido que Bolívar dictaba sus cartas, por eso no podemos pensar que la letra de muchas cartas sea, por ejemplo, la de la carta de Jamaica fue dictada, ¿no? O sea, a su secretario. Entonces, la firma era él, pero la letra no. Esta, por ejemplo, sí, por su caligrafía, parece ser la letra de Bolívar, ¿no? Y pues he visto estudios sobre su grafismo y es una persona, ahí se ve, ¿no? De acción, de rapidez de pensamiento y de decisión, ¿no? Su firma lo dice, ¿no? O sea, yo voy a esto y no hay manera de echar atrás, ¿no? Sin importar las consecuencias. Esto es parte también de lo mismo. Este es el Bolívar institucional. O sea, si lo comparamos con el cuadro del peruano, ¿no? Este es una persona reposada. Si nos ponemos a pensar cómo podía hablar, seguramente hablaba despacio y con voz, digamos, una voz fuerte, ¿no? Y conciso, ¿no? Porque es ya la imagen institucional de Bolívar.
otros cuadros, siempre bajo la misma y estatuaria, ¿no? O sea, está en el ideario colectivo. Esta es una, por ejemplo, que tiene algo ya satírico o de crítico, digamos, o es una interpretación ya del personaje, ¿no? Este es como si fuera un amigo cualquiera, ¿no? O sea, también hecho por otro, el de los colegios, ¿no? Este es el joven. Esa vida de la guerra y del reto contra el destino convirtió a este joven en la imagen que vamos a ver al final, pues que ustedes también conocen, en solo 18 años. O sea, este fue el que llegó a Cartagena, ¿no? En 1812, al que le dieron Manuel Rodríguez Torí se apoya para que vaya a liderar a su país, ¿no? Es un tipo joven, tiene algo de esa mirada decidida, ¿no? Del héroe neoclásico, ¿no? Entonces, poco a poco se va, este también de la época, ¿no? Más o menos, es un grabado. Nuestro Bolívar en todas las cosas, también es de la época. Este es uno hecho ya en los bocetos sobre el que se basan los pintores después para hacer su retrato, ¿no? Bueno, Bolívar es toda esto también es parte de, o sea, esta ventana también es Bolívar, ¿no? Y el Palacio de San Carlos pues, se tira por la ventana. Se convierte el imaginario colectivo, la institucionalidad, convierte cada paso ya en un monumento, ¿no? Pero en realidad ese salto por esa ventana es parte de su destino trágico. Es el mismo destino que lo llevó, ¿no? Y que él luchó toda su vida por enfrentarlo, ¿no? O por cumplir lo que a su manera de ver era su misión en este mundo, ¿no? Entonces, es una parte final es como el barco de la tragedia griega o cualquier lugar, digamos, de parte de esa tragedia, ¿no? De esa situación. Es como la vida de Bolívar en esos años, cuando toma la decisión, pues, de enfrentar el mundo. Es como una película, ¿no? O como una novela de Homero, ¿no? Este es ya el hombre cansado, ¿no? Se nota en su imagen, ¿no? Lo mismo esta. Y esta, pues, que es el momento final de la vida de Bolívar. Yo tenía aquí lo que el neoclásico significa, ¿no? Tienen unos valores, ¿no? Está considerado, pues, entre todos los estudiosos del término y del concepto, del pensamiento, ¿no? Pero siempre lo enfocan a los artistas, ¿no? Dice, entre los artistas existía una convicción por crear una estética que le confiriera un nuevo sentido al paso de la tradición a la modernidad bajo una escala de valores que se consideraban racionales y en esa medida universales. Entre ellos estaban la libertad, la idea de patria, el heroísmo, el espíritu de sacrificio, rigor y autodominio. Y bueno, y la inspiración en la antigüedad. Entonces, estos valores del neoclasicismo encajan perfectamente en Bolívar como el guerrero neoclásico. Otro valor importante es la universalidad, que estaba en el pensamiento de esas cosas. Por ejemplo, ustedes leen el Acta de Independencia de Cartagena, que es a su vez copiada de la de Venezuela y a su vez es copiada de la de los Estados Unidos en su fundamento, ¿no? Y dice, declaramos
ante el mundo, ante la faz de la tierra. La provincia de Cartagena es desde hoy libre e independiente. O sea, la declaración es ante el mundo, es la universalidad, ¿no? Y en el pensamiento de Bolívar siempre estuvo también la universalidad. Lo intentó hacer con el congreso que iba a hacer en Panamá y siempre lo ve uno en la Carta de Jamaica, el Manifiesto de Cartagena, en todos sus documentos, ese pensamiento universal y que se enlaza con lo local, o sea, con el pensamiento de la nacionalidad, ¿no? El nacionalismo unido a la universalidad. Entonces, el héroe es consciente de su sufrimiento y yo creo que Bolívar lo era, ¿no? Era un hombre perfectamente consciente de todo lo que le ocurría. A mí me parece que es una manera de entender muchas de sus situaciones en la vida, ¿no? Hay críticos, dicen que no fue un buen estadista, que pues, su proyecto de nación se le desbarató entre las manos apenas él murió, ¿no? Hay unas cartas por ahí que dicen que él estaba arrepentido incluso de lo que había hecho, ¿no? Es obviamente un ser humano en un momento de desesperación, en esa lucha, en esa cosa de la fatalidad que la tiene como designio, ¿no? Pero necesariamente no tenía por qué ser un gran estadista. Ese trabajo se lo tenía que dejar a otras personas, porque las grandes hazañas no se hacen individualmente, ¿no? Su trabajo, su papel fue el del libertador. Por eso él se puso ese nombre, el libertador. O sea, su trabajo fue esencialmente militar, ¿no? De librar las guerras, hacerlo posible, pero otros tenían que continuar el proceso. A mi manera de ver, la disolución de la Gran Colombia no tiene nada que ver con Bolívar. Digamos, es más, su dictadura fue un acto desesperado por mantener algo que no se podía hacer, ¿no? Porque nuestro concepto de identidad nacional venía de lo regional, o sea, venía del cabildo. Los que declararon la independencia fueron los cabildos, ¿no? Cosa diferente sucedió en Venezuela, donde su declaración de independencia es una asamblea de provincias. O sea, había mucha más unión porque es un país que no tiene las barreras geográficas que nosotros tenemos, ¿no? Ellos simplemente tenían una división administrativa de la capitanía de Venezuela y que pues esa organización se reunió y tomó una decisión de independencia. En el caso nuestro por eso yo siempre he estado en contra del tema del 20 de julio como hecho definitivo, etcétera, porque es que nosotros no teníamos en la Nueva Granada el concepto de nación, de unidad, sino que eran cabildos. O sea, cada provincia hizo lo suyo, se reunieron en las Provincias Unidas de la Nueva Granada en Bogotá y se agarraron a pelear entre ellos también, porque es que no teníamos ese concepto, ¿no? Y mucho menos con Quito, que era una provincia que había sido del Perú o no era del Perú, etcétera, ¿no? Panamá, que se unió voluntariamente, y Venezuela, pues, que fue totalmente destruida después de la guerra, que quedó en manos de unos llaneros, ¿no? Fue lo que quedó. O sea, Páez, unos personajes como si Colombia quedara en manos de los, digo yo, de Villavicencio, ¿no? O sea, la gente de Villavicencio terminara viviendo en Bogotá y tomando las decisiones del país, ¿no? Por sustracción de materia, porque fueron desapareciendo, se acabaron, murieron, se destruyeron, ¿no? Entre ellos, ¿no? Es una historia diferente. Y entonces mantener unido todo aquello era un acto prácticamente imposible.
mucho menos crear una confederación en la que interviniera también Bolivia, que quería desde mucho antes de Bolívar su independencia, y el Perú, que tiene unas élites que todavía siguen mandando en ese país, ¿no? O sea, élites de herencias coloniales, de familias, ¿no? Con gran poder económico, que en nuestro país nunca existieron, ¿no? Entonces, Bolívar hizo su trabajo de guerrero, ¿no? A mi manera de ver, y pretender, pues, calificar su labor de estadista es un poco complicado, porque es, es más, yo pienso que su importancia principal está en su papel de guerrero, ¿no? En una guerra de la época que llevada también a unos extremos terribles, ¿no? O sea, que totalmente criticables desde todo punto de vista del pensamiento actual, moderno, y también desde el pensamiento de la época, porque era una guerra completamente extraña. La guerra se racionaliza, digamos, con el pensamiento neoclásico realmente, cuando se reúnen Bolívar y Morillo en Santa Ana de Trujillo y firman un convenio de regularización de la guerra conforme al derecho de gentes de Europa. Entonces, pues la idea que les traigo es, para que hablemos, discutamos, es esta posición del guerrero neoclásico que lucha contra su destino, y que eso es un pensamiento que viene intrínseco con lo que se había establecido en la época, en contra de aquel pensamiento barroco de la nobleza, de la iglesia católica, de ornamentos, de derechos, de privilegios, ¿no? Y irrumpe un nuevo pensamiento que, pues, de alguna manera lo maneja Napoleón Bonaparte en sus instituciones, y aunque finalmente decide que no va a luchar contra eso y se quiere unir a la nobleza, se hace coronar emperador y todo aquello, buscando, y nombra a sus parientes en los reinos, ¿no? A su hermano en España, en Nápoles, etc. Porque prácticamente él deja de ser el cónsul francés y se vuelve emperador. Bolívar no hace eso. Él lucha hasta su muerte, ¿no? Por su ideal, por lo que él consideraba que era el destino de su vida, ¿no? Escribe sus cartas para ser recordado. Entonces, ese es el guerrero neoclásico que yo considero que hay en Bolívar, y que es, pues, una forma de verlo que hay que incluir en las muchas que ya hay, ¿cierto? Ligado, pues, a toda una manera de pensar de su época. Muchas gracias, don Miguel. Estoy disponible para conversar lo que usted considere. Muchas gracias por su magnífica intervención, doctor Zúñiga. Nos da la impresión de la erudición enorme que usted tiene sobre la parte histórica, sobre todo lo que demuestran todas sus conferencias y todos los temas que ha tratado con profundidad. Ha sido sumamente interesante su punto de vista y también su participación en esta serie de conceptos que hemos tratado de hacer paralelos a la pura historia patria que nos enseñan en el colegio. Es decir, es una interpretación muy importante sobre el pensamiento del Libertador y lo que eso significa para el país. Porque Bolívar no es simplemente el hombre que estaba en los libros de historia clásicos, que era el hombre, el héroe, el dirigente, sino también junto estaba su figura humana, su capacidad para hacer cosas, su dinamismo, su inteligencia, su fortaleza, que fue verdaderamente gigantesca y que naturalmente terminó muy prontamente, por riesgos muy grandes, porque esa fuga del Palacio de San Carlos
que lo llevó a meterse en un túnel de agua más arriba en la Cancillería, que le provocó pulmonía. Entonces son cosas tremendamente fuertes y naturalmente todo ese proceso de siempre andar a caballo. No se sabe cuántos kilómetros. Parece que podía haberle dado la vuelta al mundo unas 2 veces a caballo, para que se sacó extraordinario. No, le agradezco muchísimo porque ha sido sumamente interesante su conferencia. Ojalá que nos siga colaborando en esto. Esta es una lucha muy importante por tratar de llevar a la juventud y a la gente del común lo que es en realidad nuestra historia, su esencia, lo que fue la gente, lo que fue cada héroe en el trabajo por hacer esta república que hoy está sufriendo ese desgaste por culpa de abandonar la historia. De manera que muchas gracias. Te agradezco muchísimo su participación. Aquí les tengo un poema neoclásico que se llama Niágara, un pedacito de Niágara que es larguísimo, de José María de Heredia, un personaje muy interesante, porque es descendiente de Pedro de Heredia, ¿no? Cubano, y dice, Niágara poderoso, adiós, adiós, dentro de pocos años ya devorado habrá la tumba fría a tu débil cantor. Duren mis versos cual tu gloria inmortal, pueda piadoso viéndote algún viajero dar un suspiro a la memoria mía, y al abismarse Febo en occidente, feliz yo huele do Señor me llama, y al escuchar los ecos de mi fama, alce en las nubes la radiosa frente. O sea, es completamente una conciencia histórica, ¿no? O sea, el poeta piensa en su muerte y cómo será recordado, ¿no? Es parte fundamental del pensamiento neoclásico. Muchas gracias, ilustre doctor Gonzalo Sotia. Usted nos ha hecho esta tarde una magnífica intervención, la cual se la agradecemos mucho y lo verá ya armado como toca al final de la semana. Muchas gracias por la audición del día de hoy y estaremos pendientes de sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.